había dicho que una de las causas más comunes de úlceras es la úlcera bacteriana, ¿ya? Dentro de las úlceras, ya sea bacteriana, virano-micótica, como decía Alex, la más común en un 90% es la bacteriana. O sea, viene un paciente a la consulta y nosotros generalmente asumimos que es una úlcera bacteriana, ¿ya? ¿Con qué síntomas viene este paciente, Alex? Este paciente tiene exposición de secreción purulenta. ¿Sí? 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 La expresión de la secreción fuera a ser purulenta o secreción serosa, este paciente puede presentar eritema, un cambio de color, puede presentar también edema, sensación de que tuviera un cuerpo extraño. Ese es el síntoma. El paciente viene y nos dice, tengo la sensación de que hay algo en mi ojo. Y el síntoma principal, ¿cuál será? ¿Qué es lo que vas a ver tú en ese paciente? El eritema es uno de ellos. Y otro, tiene algo en el ojo. ¿De signos? Si tiene algo en el ojo, alguien se le ha entrado algo al ojo. ¿Alguna vez una pestaña? Lagrimeo. Lo primero que uno ve es un lagrimeo intenso, ¿sí? El lagrimeo intenso, eritema, sensación de cuerpo extraño y a veces mucho dolor, molestia, ¿ya? Eso, como les digo, sobre todo en úlcera bacteriana. Nosotros hacemos la tinción con fluoresceína, no es que vamos a ver esto, y la parte que está, ¿por qué se marca esto así con fluoresceína, Alex? Esto no es más para especialidad, ¿no? Que es esta parte. Voy a acompañar acá porque yo estoy me siento Ya, pero está bien, está muy bien. Entonces se marca así porque está desepitelizada la córnea. O sea, hay un extravaciamiento hay una por cuenta de los epitelios que están expuestos. Exacto, hay una solución de continuidad en la córnea. Entonces por eso toma fluoresceína, ¿sí? Y este paciente viene con estas molestias que nos decía Alex. ¿Por qué se caracteriza la úlcera bacteriana? Generalmente, como vamos a ver y vamos a comparar con las otras, es una úlcera única. En general, en relación a las otras úlceras que vamos a ver, es de bordes muy regulares, es muy dolorosa. Y en el caso específico de la úlcera producida, ha mencionado Pseudomonas, ¿no es cierto? Aeruginosa y úlcera meningitis. Ya, también está la moraxela, por si acaso, género y estreptococo especie. hemolítico. Esta, sobre todo esta, la córnea que está rodeando la úlcera es totalmente sana, está libre de, o sea, no hay ninguna alteración en la córnea circundante, solamente la úlcera solita, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento? Y estas úlceras por pseudomonas, ¿en quiénes son más frecuentes? ¿En qué tipo de pacientes debemos sospechar más una úlcera por pseudomonas? Porque por conta de la pseudo... ¿Alguien sabe? Pacientes... Paciente hospitalizado em hospital. Diabéticos podríamos pensar, Doc. Pacientes usuarios de lente de contacto. ¿Ya? Esos son los que tienen más común la úlcera por pseudomonas. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante recomendar al paciente que usa lente de contacto siempre lavar su lente, mantenerlo en el líquido que debe tenerlo y sacar el lente en la noche y lavar. Porque, perdón, Doc, así cuando hablé, para no pasar que estuviera hablando cosas que no debería, cuando hablé de diabetes, porque hablamos de la situación de un proceso infeccioso que puede ser secundario a una ocasión, este caso de la lente de contacto. Pero nosotros podemos pensar en un paciente inmunodeprimido, un paciente diabético, un paciente en situación de riesgo propicio, por ejemplo, un paciente hospitalizado, de unidade de terapia intensiva, paciente que tivera muito tempo sem a capacidade de lacrimeu. Então, se paciente que está comatoso, paciente que tivera
caída palpebral. Que no tuviera caída palpebral. Más bien Que que está- tendría exposición, ¿no es cierto? Porque el párpado cubre el globo ocular, por lo tanto protege la córnea. Pero si el párpado no está cubriendo la córnea, hay pacientes que Sí, están en veces coma queda y no. seco. Entonces el ojo seca y puede producir una úlcera corneal. A partir de la queratitis, en caso. Entonces son situaciones secundarias. Entonces tenemos situaciones primarias y situaciones secundarias, sistémicas como un todo. Bien. Doutor, toda essa coloração, essa blanquecina é por tinção ou... No, esa es la úlcera. Esa es la úlcera. En ese caso, el ojo, la córnea está perdida, Ou seja, o paciente está ciego. está ciego. La córnea ya no sirve en este ojo. Importante hablarmos así, no sé porque, no sé si todos supieran, pero la situación cuando esta terminología ulcerativo, ¿no? Úlcera es una condición de una formación, extravasamento de solução de continuidade por uma determinada capa tecido, né? E na condição de la córnea, la capa mais externa, se tem a perda total deste epitélio. Então, se há extravasamento, e a bactéria propicia, esta bactéria é essa que aniquilada, é fragmentada a partir de macrófagos. Todo o processo que se hace por macrófagos ou neutrófilos se explota e a consequência é pus. Então, por isso se expressa com este color a partir de los fluoresceína. La fluoresceína va a producir, o sea, va a hacer que se vea así solamente cuando está en el epitelio, ¿no? Ya se va a ver más blanco. Hay lista, chicos, no hagan, tengo la lista. Não, doutora, essa na lista porque estamos solicitando a assinatura de todos os brasileiros, porque vamos levar para a coordenação, que vamos tentar ver se conseguimos volver o internatário em Brasil. Por isso está passando esta lista. Ya. Entonces, mientras más capas avanza, como dice, ¿se acuerdan las capas de la córnea? Epitelio, membrana de bomba, estroma, décemes y endotelio. Entonces, si se va lesionando capas más profundas, ya las lesiones serán mucho peores. Y no se va a ver así, perdón, se va a ver ya ¿un Nubécula. qué? Puede ser una nubécula, ya una cicatriz o un leucoma, una cicatriz ya mucho mayor, ¿no? Eso sobre úlceras bacterianas. ¿Con qué se trata las úlceras bacterianas? Con antibióticos de amplio espectro. No le demos tobramicina, no le demos gentamicina, demos ofloxacina, moxifloxacina, que existen colirios en oftalmología. Moxifloxacina qual? Moxi, ofloxacina. Ofloxacina. Hay cipro, pero mejor, más potentes. Una moxi, una ofloxacina. ¿Cuánto? Una gota, no necesitan 2 gotas. Una gota cada hora o cada 2 horas. Não necessita via oral? No. ¿Y cuándo revisas al paciente? Te llega un paciente así, desgraciadamente no lo puedes llevar a la ciudad y te acuerdas de esta clase. ¿Cuándo lo revisas? Cuando lo vuelves a ver a este paciente que tiene una úlcera así. Ya dices, es una úlcera bacteriana, el resto de su Aí córnea, peço com mi tratamento. le das su tratamiento, Depois do tempo de tratamento, que se for de 4 a 5 dias, lo reviso mañana, al día siguiente. ¿Para qué? Para ver cómo te ha ido con el tratamiento. No estás seguro, no le hemos hecho un hisopado, no hemos mandado su secreción. Doutor, e o antibiótico é tão rápido para rir em uma semana assim? Así de rápido, mañana esta úlcera debe estar o ya no haber o estar mucho más pequeña. Y si no es así, bueno, le damos tal vez chances de un día más y lo revisamos al día siguiente. Si no, podemos estar equivocados y tratarse de una úlcera fúngica. E doutora, Não, será o quê? mesmo depois do tratamento, você vai quedar assim, assim, uma cicatriz, você que não vai... No, si no ha afectado más allá de la capa de bomba, no pasa nada.
Pero si es solo epitelio, queda sin agua. Ya he visto que los ojos tienen capacidad de absorber solamente una gota. ¿Es verdad? ¿De Que qué? a partir de una ya no absorbe. Solo una gota. No hay necesidad de Então más. os ojos só podem absorver sempre fármacos com uma gota. Mais de uma gota. não funciona. No, Sí, yo- una gota cada, en el tipo de conjuntivitis hemos visto, perdón, según el cuadro de conjuntivitis, no el tipo. Si es una conjuntivitis muy grave, le damos cada 2 horas, cada 3 horas, pero solo una gota. ¿Ya? Entonces revisamos al paciente al día siguiente. ¿Qué no debemos hacer en un paciente con úlcera bacteriana? No. Entonces esto de revisar el día siguiente es porque empezamos con un tratamiento empírico, porque sí o sí nosotros como médicos deberíamos o qué? Que nosotros como médicos deberíamos sacar Sacar una una muestra. muestra, pero tampoco nos van a dar el laboratorio no te va a decir, ah, ya doctor, aquí está, es bacteriano. Porque ¿no? sería en Tú 72 horas. necesitas iniciar, como inicias un tratamiento de infección urinaria, ¿no es cierto? Ujú. Llevas la muestra y das el tratamiento, Sí. ¿sí? Ahora, ¿qué no debes hacer en este paciente? Nunca. ¿Quién? Mezclar um corticoide. ¿No? Sí, le puedes dar. Uno no debes usar corticoides, sí. En una Ah. úlcera que sospeches que Hacer sea tapón bacteria. es uno que no se puede hacer Exacto, como parte. exacto. Por Dios. Você não pode ser Nunca- tapão nem corticoide. Nunca No, corticoide debes sí puede tapar ser. alguna vez corticoide cuando ya ha pasado, ya has controlado tu proceso infeccioso, Pero El tapão não. pero tapar nunca, ¿no es cierto? Nunca ocurrir si es una úlcera bacteriana. Si no se prolifera más. Caldo de principio, ¿no? Estamos Leo, cuando pensamos en corticoide terapia, la condición como habla la doc, tenemos que tener un espectro del tratamiento en su tiempo. Es que todo proceso infeccioso tiene instalado un proceso inflamatorio, cronificado muchas de las veces. Entonces, una vez que tuviera expresión de este tratamiento de antibiótico terapia, aí sim, para diminuir esses signos, esses síntomas, podemos pensar um tempo curto com corticoide terapia. exacto, así es, como en el COVID, ¿no es cierto? Un proceso que a veces se ha complicado con una neumonía, entonces se ha dado un tratamiento que ha cubierto la neumonía, pero había un proceso de tos que no pasaba y ronquera, ¿sí? Entonces para eso ya se necesitaba un corticoide. Entonces ahí debemos ayudar, pero ya hemos cubierto nuestro proceso infeccioso. Porque si nosotros no damos antibiótico y le metemos corticoide, ahí sí no nos va a ayudar. ¿Ya? Ya. Eso es con úlceras bacterianas. Bueno, mi colaboración está dicha, ¿ya? Muy bien. Agora vai conversar de novo. A piadinha tem que ter, né? Que maldade. La úlcera bacteriana puede dar ceguera. ¿Perdón? Puede dar ceguera. ¿Qué cosa? La bacteriana. La úlcera bacteriana. ¿Por qué? A mãe do estômago. ¿Por qué puede llevar a la ceguera? Estoy preguntando. São Se perfora. Ah, se perfora la copa Se de va la introduciendo, claro, se va vulnerando y perfora capas profundas y la pierde. Sí. La úlcera micótica, ¿qué características tiene? Várias úlceras. Exacto. Es una úlcera que tiene una úlcera central y úlceras satélites. Y los bordes son irregulares y borrosos. ¿Ya? Es indolora, ¿sí? Pero el paciente igual viene con los síntomas de eritema, lagrimeo, y puede darnos a veces la referencia que nos hace pensar ya no en una úlcera bacteriana, sino en una micótica. Generalmente viene y nos dice, al venir estaba y he chocado con una rama o con algo, Algo orgânico. Orgânico. algo orgánico. Entonces ahí podemos pensar de que no se trata con una úlcera, de una úlcera bacteriana. Pero não é possível que se é uma infecção bacteriana se choca com alguma coisa orgânica, porque tem, não? Es que sí, pero claro que sí. Pero si
tú tienes que ver, ¿no? Si tú ves una úlcera central y otras Ah, sí, entendí. irregulares y te dan este dato más, ya Ahí. vas a Ah, ya. asociar. No hay antifúngicos en oftalmología. Antes habían, pero eran muy costosos. Creo que costaba un frasquito 300 bolivianos. Entonces ya no hay, ya no fabrican. Se los prepara, ¿ya? Con lágrimas artificiales y la tableta, la que escojan, se la aplasta y se le introduce en las lágrimas. Es un poco frecuente, por eso ya no se fabrica. Luego vamos a volver para la primera parte que no hablamos. Ahí está otro caso de úlcera micótica, ¿no es cierto? Hay una úlcera central y de allá hay un poquito más arriba, sobre las 11 hay otra. Y finalmente las herpéticas, que como hemos visto en las conjuntivitis se caracteriza por esta úlcera clásica, que es la úlcera dendrítica. En este caso, el paciente tiene una anestesia corneal. No hay dolor, más bien está como con anestesia corneal. Y el tratamiento tenemos en oftalmología, el aciclovir. Hay un colirio que se pone una gota cada 8 horas. Doutor, se el paciente viene con anestesia, ¿por qué viene a consulta entonces? Por la misma sensación de malestar y aunque tenga anestesia en el ojo, hay lagrimeo y sensación de que hay algo en el ojo. Ah, sí. Y tú pones y vas a ver esto. Y puede haber el antecedente, ¿no es cierto? Que hemos hablado en conjuntivitis. ¿De qué? A ver, acuérdense. Puede ser un niño que tuviera ¿qué? Varicela. Y en un adulto, varicela zoster, herpes, ¿no es cierto? Y hay que recomendar a estos pacientes que no se expongan al sol, que esto puede empeorar porque además vienen acompañados con conjuntivitis, esto puede empeorar el cuadro, pero tampoco deben tapar. Entonces, cuando hay ojo seco, que es la primera parte que nos hemos saltado, se va a ver una córnea así, ¿ya? Esto se llama queratitis y se ven estas partes punteadas que han tomado fluoresceína porque el ojo no está ubicado de forma adecuada, entonces se tiñen con fluoresceína, ¿ya? Cosa que hemos hecho el examen esta mañana y esto salía bien. En su compañera hemos realizado un examen para ver si había ojo seco y no podemos hacer un tratamiento si es que el ojo está normal. Entonces aquí debemos de dejar de usar gotas que no se deben, porque se puede hacer una alteración. Ahora, si el epitelio está bien y ya se ha afectado las capas más profundas de la córnea, ya no se va a teñir así, sino se va a ver aquí, ¿sí? Incluso se puede ver ya la cicatriz aquí de un leucoma, es porque ya ha afectado capas más profundas de la córnea. Pero el paciente ve normal. El paciente ve normal. No, en esta parte, no, pues si la córnea es un medio transparente y si está opacificada, no va a ver bien, ¿no? Incluso este paciente con queratitis ya viene con la sintomatología de disminución de la visión, porque ya no está viendo bien, su córnea ya no está transparente. ¿Ya? Bien, esto es en córnea, no vamos a hablar más de córnea. Y ahora vamos a hablar sobre uveitis. ¿Qué será la uveitis, chicos? Inflamación de la úlcera. ¿Qué es eso?
¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver en su práctica esto? Não. Eu vi na vida real, doutora. ¿Ah? Eu vi na vida real. Seria como uma limalha de soldadura. ¿Qué? Limalha de soldadura. Esa. Es un cuerpo extraño. ¿Ya? Si ustedes ven esto en su práctica, no tienen que retirar ustedes. Está en el epitelio de la córnea, es muy fácil retirarlo, pero debe hacer un oftalmólogo porque puede funcionar. Entonces agarramos una aguja estéril y retiramos el cuerpo extraño. Es fácil, pero, o sea, tiene que ser bajo microscopio y alguien que sabe, ¿no? Pero si el cuerpo extraño, o sea, si el paciente viene y les dice algo se me ha entrado al ojo y ustedes ven la córnea está limpia, doblan el tarso, lo vuelcan, y si el cuerpo extraño está arriba, lo retiran con un cotonete. Me ha tocado, doutora. ¿Ah? Me ha tocado hacer isso. Sacar un cuerpo extraño de córnea. Mi papá. Com uma agulha fina. Ele foi na primeira ¿Sin vez. microscopio? Sim. ele foi na primeira vez em um posto de saúde. Que bárbaro. Eles sacaram dessa maneira lá a primeira vez. Então, se lá a segunda, ele falou, eu vou sacar, porque eu não estava conseguindo entender bien. Nunca Entonces, vuelvas a hacer eso. Sí, claro. Tú puedes meter ahí la Y furar. córnea y que sale todo. Mi meta era de eso, pero Se te sale. ele confiou. Yo cuando era niña, yo jugaba mucho con mi hermana a que me moría, que me hacía creer cosas. Y yo estaba esa vez vendada y tenían, no sé si han conocido en las vendas, unos ganchitos. Sí. ¿Sí? Y me fui a frotar el ojo y el ganchito se me quedó clavado ha debido ser, imagino, en la conjuntiva. Entonces yo le gritaba a ella que la llame a mi mamá y ella ya no me creía porque yo la molestaba todo el tiempo, entonces ya no me creía. Pero bueno, mi mamá vino y lo mismo que tú, muy osada, vino y me sacó. Gracias a Dios solo estaba en la conjuntiva, ¿no? Entonces no hay que hacer eso. Si es que está en córnea, no se animen a tocar. A no ser que hagan con un cotonete bajo lidocaína, porque a ver, traten de meter un cotonete ahí, es muy molesto. Si tienen lidocaína en el hospital, le ponen una gotita y a veces logra salir, generalmente están muy pegados. Puede ser una hojita, a veces los que van en moto, a veces una hojita y con el cotonete sale, pero si es una de soldadura, es un óxido, no va a salir, nunca. Necesitan incluso un poquito de limpieza con la agujita, entonces no lo vuelvan a hacer. Es un cuerpo extraño en córnea. Pero si está en tarso, sacan con un cotonete sin miedo. ¿Qué entonces será la uveitis? ¿Se acuerdan que era la uvea? Sí, Sí, la la inflamación capa de la piel. media, la capa media. Entonces la uveitis es la inflamación de la uvea, ¿no? Y la uvea estaba conformada por iris, cuerpo ciliar y Oroides. Entonces, la uveitis puede clasificarse según su patología, según su anatomía y según su etiología. Según su anatomía, se clasifica en anterior, intermedia, posterior y panoveitis. Yo les explico enseguida de qué se trata cada uno de esos. Según su patogenia, en granulomatosa y no granulomatosa. Y según su etiología, en exógena y endógena. ¿Ya? Etiológicamente endógena cuando el patógeno viene del propio paciente. Por ejemplo, hay enfermedades inmunológicas como ser la espondilitis, que es una causa frecuente, ¿ya? También puede ser la toxoplasmosis, la toxocariasis, que pueden producir uveitis. Y exógenas cuando el patógeno viene de afuera y ocasiona la inflamación. Según la patogenia, granulomatosa, cuando se identifica el germen causante y va a producir alteración a nivel de los tejidos. Uno de los más comunes es el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Generalmente afecta la parte posterior. Vamos a ver qué sucede, anatómicamente, que afecta la parte posterior, ¿ya?
pero la granulomatosa generalmente afecta la parte posterior, pero alguna vez puede también afectar la parte anterior. La no granulomatosa no se identifica el germen y en general es más una reacción inflamatoria que se ve muy bien con corticoide, ¿ya? Bien, anatómicamente se clasifica en anterior cuando afecta el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar, ¿ya? Intermedia cuando afecta la parte posterior del cuerpo ciliar, no he puesto dibujo mal. Intermedia cuando afecta la parte posterior del cuerpo ciliar y la retina periférica, y posterior cuando produce retinitis, coroiditis y vasculitis, ¿sí? Y panuveitis cuando afecta todo el tramo, ¿ya? Entonces, anterior cuando afecta ¿qué? Iris y anterior. Parte anterior del cuerpo ciliar. Es solamente que se ubiquen, acuérdense del dibujito. Entonces la parte más anterior es el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Intermedia, Posterior del cuerpo ciliar. posterior del cuerpo ciliar y retina periférica. Retina Y periférica. posterior produce, o sea, afectan retina, retinitis, coroides, coroiditis y vasculitis, los vasos. Y panuveitis, todo. Ahora, la granulomatosa produce unos precipitados que vamos a ver más adelante y se van a acordar que se llaman precipitados en grasa de carne, eso acuérdense, ¿ya? Es característico de este tipo de uveitis. La uveitis será contagiosa, chicos. ¿Para qué no? Que no? La conjuntivitis es contagiosa. Sí. Sí, ¿cierto? La uveitis. La uveitis no. La uveitis no, ¿por qué? Porque es una reacción inflamatoria, ¿ya? ¿Qué se llama esto? ¿Ven aquí? Este es un nivel, está en la cámara anterior y se llama hipopion, es pus, ¿ya? A veces se llena esto de sangre y se llama ifema, ¿ya? Puede haber hipopion o ifema. Iba a preguntar cómo se llama con sangre, pero ya se Con sangre se llama ifema. A veces se puede producir eso en la uveitis anterior. Ahora, ¿qué signos y síntomas presenta un paciente con uveitis anterior? ¿Alguno sabe? Lagrimeo, En un paciente con uveitis anterior tiene lagrimeo, Fotofobia. fotofobia, disminución de la visión, ¿ya? Y a veces nos dice que tiene también alguna vez sensación de arenitis, pero sobre todo es dolor, fotofobia, sensación de, lagrimeo, dolor y disminución de agudeza visual. Alguna vez sensación de arenitis. Y los signos son inyección ciliar, ¿sí? Existen depósitos de células en el endotelio corneal que se ven aquí, ¿sí? ¿Las ven? Entonces, cuando uno ve esto y ve una hiperemia vulvar, ya no puede decir es conjuntivitis. Además, ¿qué otro dato ya nos ha dado el paciente que nos ha hecho pensar y decir, no, esto no debe ser conjuntivitis? Fotofobia. ¿No? Un paciente con conjuntivitis puede tener fotofobia, puede tener lagrimeo, puede tener sensación de arenía, no tiene secreción. disminución de la visión. Un paciente con conjuntivitis no tiene por qué disminuirle la visión. En cambio, este paciente, como van a ver, tiene motivos por los que sí se le
nos va a decir, o sea, vamos a saber por qué disminuye la visión. Una sería las células en el endotelio corneal, o sea, la córnea ya no está transparente. Pero además, estos ya son los precipitados queráticos, que es lo que les decía, que son los precipitados en grasa de carnero que se presentan sobre todo en pacientes con uveitis de tipo Anterior. granulomatoso. Granulomatoso, ¿ya? Entonces, esto se presenta sobre todo en pacientes con tuberculosis. Esta es la otra causa por disminución que se presenta para disminuir la visión, que se llama efecto Tyndall, que es la presencia de células en el humor acuoso, y eso hace que la visión disminuya mucho en el paciente. Otro es el FLAIR, que es la presencia de proteínas. FLAIR. FLAIR se llama, FLAIR. presencia de proteínas. Tyndall significa actividad de la uveitis, de la inflamación. El FLAIR, la presencia de proteínas, no. Simplemente es la destrucción de los vasos del iris que están sangrando. Ya. Entonces, se presentan precipitados, ¿ya? Depósito de células en el endotelio corneal, Tyndall y FLAIR, ¿ya? ¿Qué complicaciones, qué secuelas nos puede traer una uveitis? Estas son las sinequias que se llaman sinequias anteriores, cuando la córnea se pega al iris, se adhiere al iris. Y la otra es la sinequia posterior, que es cuando la córnea se adhiere ¿a quién? Al cristalino. ¿Ya? Córnea al cristalino o córnea al iris. Esas son las secuelas. Por lo tanto, a estos pacientes que vienen con estos procesos de uveitis inflamatoria muy agudos, ¿qué les daremos para evitar esto? Además, obviamente, del tratamiento con corticoide que le vamos a dar para su proceso inflamatorio. ¿Qué creen? Los midriáticos que paralizan, ¿no es cierto? Hemos hecho que paralice la comunicación en algunos pacientes, pero también nos sirve uno para el dolor y otro para evitar que se hayan este tipo de secuelas, ¿ya? Porque el paciente tiene dolor. Entonces paralizamos el movimiento con un midriático. Puede ser tropicamida, pero la tropicamida dura horas. Entonces puede ser el ciclopentolato, que dura un poco más, o una que dura 3 o 4 días. ¿Quién sabe cuál es? Tropicamida, ¿ya? Bien, además de esto, en la uveitis anterior están los nódulos de Coupé y los nódulos de Busaca. Los nódulos de Coupé son acúmulos de células inflamatorias en el borde de la pupila, y los de Busaca están en la superficie del iris. Ambos son indicativos de uveitis anterior. ¿Ya? Ahí están los de Busaca. Entonces, ¿qué hay en la uveitis anterior? Inyección ciliar. No hablamos de hiperemia vulvar, sino de inyección ciliar. Los vasos más profundos ya son los que están afectados. Inyección ciliar. Luego, ¿perdón? Bueno, puede haber hipopio, pero otras cosas más comunes, Precipitados queratina. los precipitados queráticos, que son los depósitos de células en el endotelio corneal, ¿ya? El Tyndall y el FLAIR, ¿ya? No siempre están todos presentes, pero puede haber uno o dos, y eso nos indica ya que hay uveitis anterior. El tratamiento se da con corticoides, ¿ya? Se da prednisolona al 1% y se da una gota cada 6 horas, cada 4 horas.
hay que revisar al paciente igual con cierta cercanía, 2 días, ¿ya? Y si no mejora, inclusive a veces se puede poner vía subtenoniana el corticoide y se pone metilprednisolona o se puede administrar vía oral, pero con tiempos, ¿no? Si se ponen 3 inyecciones de corticoide con 1 mes de separación y no mejora el paciente, y recién se puede dar vía oral, ¿ya? Generalmente damos 60 miligramos de corticoide por 1 mes. Pero la mayor parte de las uveitis anteriores ceden con el tratamiento tópico. La causa de las uveitis anteriores generalmente, o la mayor parte de ellas, son idiopáticas, o sea, no se conoce la causa. Las más comunes en mujeres, la artritis, y en los hombres, la espondilitis, ¿ya? También hay causas de leucemia, linfoma, linfosarcomas, retinoblastoma, herpes simple, herpes zóster, pueden producir uveitis. La toxoplasmosis y la toxocariasis también alguna vez, pero son más frecuentes que produzcan una uveitis posterior. La uveitis intermedia. En la uveitis intermedia, el paciente también viene con disminución de visión, pero en este caso ya no es porque se afecta la parte anterior. La parte anterior, el humor acuoso, el humor, o sea, la cámara anterior, todo está normal. Incluso no hay inyección ciliar, el ojo está blanco, digamos así. ¿Por qué creen que se produzca la disminución de la agudeza visual? Y además el paciente viene con miodesopsias. ¿Y qué son las miodesopsias? Como moscas volantes. Las miodesopsias son moscas volantes. Pero ¿por qué vendrá este paciente con disminución de la agudeza visual? ¿Qué pasará con este paciente con uveitis intermedia? En el primero nos producía células en el humor acuoso, células en el endotelio de la córnea. Dificultad en la acomodación del cristalino. ¿No? ¿Qué? Sí, iba a decir. ¿Lo mismo? No, el cristalino aquí en uveitis no se afecta. A no ser que haya una sinequia, ¿no? Que eso ya se resuelve con cirugía. Pero a nivel inflamatorio lo que sucede es una vitritis. Y el que se llena aquí de células es el vítreo. Y entonces por eso baja la visión y también porque se produce un edema de mácula. Y por eso baja la visión. Entonces dice pocos signos de una uveitis anterior. En general, la uveitis intermedia se presenta en la misma proporción en hombres y mujeres. Generalmente afecta a ambos ojos. Y un signo clásico de la uveitis es la imagen a nivel del fondo de ojo. ¿Alguien sabe de qué? ¿Cómo se llama? Produce estos depósitos retrolentales, ¿ya? Los depósitos aquí ya no son en el endotelio corneal, sino en este caso son retrolentales y produce esta imagen típica Copo de algodão, ¿no? en copos de algodón, que son como un copos de algodón. Eso generalmente es pregunta de examen. Esto es en la uveitis intermedia. Puede producir... Sí, copos de algodón. Copos de algodón. Copo. Es una enfermedad generalmente estacionaria, tiende a remitir, se trata también obviamente con corticoides y puede producir como secuela cataratas y en el caso son cataratas subcapsulares posteriores. Ahí está. ¿Han visto o no han llegado a ver esto? No es frecuente.
pero alguna vez se ve. Yo tuve un paciente con uveitis que nunca pude dar con la causa de su uveitis, jamás, siempre venía con úlceras corneales que no podíamos dar la causa. Hemos hecho exámenes de laboratorio, como van a ver en el caso de las uveitis posteriores, que las causas pueden ser sífilis, sida, HIV. Hemos hecho exámenes de todo le salía negativo. En el polo posterior mirábamos su fondo de ojo y no había nada. Y el señor ha quedado con una visión de un 20% en ese ojo. La uveitis era anterior y no hemos llegado a determinar. Le hemos hecho casi de todo. En los casos de uveitis anterior a veces es bien difícil dar con la causa y en algunos casos así esporádicos muy difíciles de tratar. En este caso era una úlcera a repetición. Bien, en la uveitis posterior, al igual que en la intermedia, también hay disminución de la visión y también hay miodesopias, porque se afecta también el vítreo, produce vitritis. También produce coroiditis. Estas se van a manifestar como placas amarillentas con bordes mal definidos cuando la enfermedad está activa. ¿Ya? Produce retinitis. La retina se ve como blanca, como turbia cuando uno mira el fondo del ojo. Y produce vasculitis. Y los vasos se van a ver como halos con... Les voy a mostrar para... Es difícil de escribir. Entonces, esta sería una coroiditis, ¿sí? Porque son como nódulos amarillentos de bordes mal definidos. Aquí la enfermedad está activa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues es un paciente que ha venido y vemos esto en su fondo de ojo. Adelante está todo bien. ¿Esto qué es? Periflebitis, ¿ya? O sea, hay una vasculitis. Están afectando, hay vasculitis, hay coroiditis. Bueno, la retina no sabemos si se la ve turbia o no. Pero bueno, ¿qué haríamos con este paciente? ¿Qué le pedimos? Le podemos pedir un sinfín de laboratorios, porque como les he dicho, la causa de una uveitis posterior puede ser sífilis, VIH, toxoplasmosis, toxocariasis, sarampión, rubeola, herpes simple, herpes zóster, sífilis, tuberculosis. Entonces, digo, más frecuente, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que ni siquiera tienen para cubrir una placa de tórax. Entonces, por lo menos una placa de tórax para ver si no hay algún pulmón. Luego, ¿qué más pedimos? Otra afección común que nos produce esto en un paciente. Justo hoy he recibido, me llamó una amiga que tiene esto, y eso es producido por, ¿qué creen? Esta es una cicatriz que está ¿dónde? ¿En qué parte de En la mácula. En la mácula. Esta paciente tiene en un ojo así, o sea, ciega de un ojo, y en el otro ojo tiene esto, pero está un poquito, o sea, le deja libre un poquito de la mácula. ¿Sí ella ve? Ve, pero muy poco porque ve solamente con un ojo, ¿no? Y encima le ha dado degeneración macular senil, así que ve muy poco. Esto generalmente es ocasionado en nuestro medio por la toxoplasmosis. ¿Alguien sabe lo que es la toxoplasmosis? No sé si en el Brasil ocurre lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Por el gato, ¿no? Entonces, otra prueba que debemos pedir es ELISA para toxoplasmosis, para toxocara canis, es producida por el perro, sífilis, que también podría ser, HIV, aunque no, también podría ser. Entonces,
ciertas pruebas para tratar de dar con la causa y hacer el tratamiento. Sobre todo si vemos esto, porque si vemos esto, nosotros podemos hacer que esto involucione y evitar que el paciente quede ciego, ¿ya? Porque si ya estamos así, es una posible toxoplasmosis. ¿Qué hacer? Nada. Es una cicatriz, ¿ya? Entonces, eso es lo que se produce en la uveitis posterior. Doutora, este es la evolución, este sería la evolución Sí. crónica. Si es que tú no tratas a este paciente y este paciente, digamos, tiene toxoplasmosis, vos no te das cuenta, o sea, o no miraste su fondo de ojo, o no sabes, que pues, no tienes que saber tampoco, pero bueno, no vimos el fondo de ojo, no tratamos a este paciente, sabiendo que podría tener una toxoplasmosis, no pedimos los laboratorios y quedó aquí. Ya no se puede hacer nada, ¿no? El tratamiento puede ser con sulfas, piremetamina, clindamicina, cosas que son, las sulfas son muy accesibles, ¿no? Para el tratamiento de una toxo, entonces se trata y se evita una cicatriz, ¿ya? O tuberculosis, digamos, también puede ser tratada y evitar el foco. Doutora, quando estão rugando com láseres, se vê queimada assim também? ¿Cuándo qué? Estão rugando com láseres, esses... Ah, eso puede producir quemaduras a nivel de la mácula y producen agujeros maculares. Pero no, la visión de un agujero macular es otra. Voy a tratar de buscar en mis diapositivas y les voy a mostrar, es distinta la imagen. Ahora, ¿cuál es la causa más común? A ver, les pregunto, de una uveitis granulomatosa. ¿Y cuál es el signo más común de una uveitis granulomatosa? Precipitaciones, grasa de carnero. Los precipitados en grasa de carnero. ¿Y la causa? La tuberculosis. La tuberculosis, ¿ya? ¿Por qué un paciente con uveitis anterior disminuye la visión? Células em umbilicus. Células. ¿Células dónde? Umbilicus. Perdão, aquoso. En el humor acuoso. Y eso se llama efecto Tyndall. ¿Sí? Que indica actividad. Y la causa más común de las uveitis anteriores en mujer idiopática es la causa más común, o sea, no se conoce la causa, pero podríamos investigar a qué. Artritis, espondilitis, pero también pueden ser enfermedades infecciosas, tuberculosis, simple, de zóster, entre las virales, ¿ya? Y en la intermedia, ¿por qué disminuye la visión? Porque tiene Vitritis y, sobre todo, el edema de mácula. El edema de mácula es el que produce la disminución de la visión. Ese tipo de preguntas van a ver en el examen, ¿ya? Bien chicos, llamamos lista y nos vamos.